El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, al salir de Jericó, con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto que tenemos para reflexionar en este domingo 30 del tiempo durante el año del ciclo B, nos encontramos con un relato del encuentro de Jesús con este hombre ciego de nacimiento. Pero tenemos que hacer primero un breve cuadro de situación para comprender mejor todo el relato y todo el diálogo que tiene lugar acá. Como primera medida, tenemos una persona que es un excluido, un marginado. Fíjense que no sabemos su nombre, solamente conocemos su patronímico, es decir, su filiación, es el hijo de Timeo. Pero nadie lo llamaba por su nombre, lo conocían como el hijo de Timeo, Bartimeo. Él tendría que tener un nombre, pero el nombre no se lo conoce, no se sabe cómo se llama. No tiene entidad, está apartado, está segregado, es despreciado por su defecto físico, porque ese defecto físico, esa ceguera, era a los ojos de la época un signo externo de sabe Dios qué pecados internos o qué pecados invisibles, suyos o de sus padres. Eso estaba en discusión siempre. Pero además de eso, Bartimeo no estaba en la ciudad, estaba en el camino, afuera de la ciudad, es decir, excluido totalmente de la sociedad. No estaba en la ciudad, estaba en un costado del camino. Cuando sabe que Jesús está pasando por ahí, comienza a llamarlo. Los que lo rodeaban, los que andaban por ese lugar, qué sé yo, qué sé cuánto, le dicen que se calle. Él grita más fuerte: «Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí». Está haciendo un acto de fe, porque está reconociendo que Jesús es hijo de David. Existía una cierta fama de Jesús en ese momento, de que era probable que fuera el Mesías, y él sabía que el Mesías tenía que venir de la familia de David. Entonces lo está reconociendo como el Señor, como el Mesías. Le está diciendo: «Hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí». Entonces el Señor se detiene, lo manda a llamar, y este hombre, dejando a un lado el manto, se levanta de un salto y va al encuentro de Jesús, dejando de lado el manto. El manto era su única seguridad. Pensemos que en esa época, en ese lugar, y con ese clima semidesértico, el manto era un elemento de primerísima necesidad porque era la única forma de poder abrigarse durante la noche. Las noches son frías.
Él deja a un lado el manto, con todos los riesgos que eso implica. Pero no le importa, el Señor lo llama. Él va al encuentro del Señor a como dé lugar, tambaleándose como sea. ¿Lo habrán ayudado a acercarse? Calculamos que sí, no sabemos. Pero él deja a un lado el manto y se levanta de un salto y va al encuentro del Señor. Entonces, el Señor le dice, bueno, ¿qué querés de mí? Y él le dice, quiero ver. Y el Señor entonces hace el milagro y le devuelve la vista. Entonces este hombre, muy alegre y muy contento por el milagro que el Señor acaba de obrar en él, comienza a seguirlo. Y acá tenemos un paralelismo antitético muy fuerte, ¿no? Un paralelismo, por el contrario, muy fuerte con lo que había sucedido unos versículos antes, que leíamos en este mismo capítulo el domingo pasado, cuando los hijos de Zebedeo le dicen que quieren estar uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino de los cielos. Es decir, mientras por un lado hay una actitud de egoísmo, de búsqueda de la conveniencia, por otro lado acá, este hombre, un excluido de la sociedad, un marginado, hace un acto de fe y de confianza total en el Señor. Lo reconoce como lo que es, como el hijo de David, como aquel que debía venir. Le pide una gracia, el Señor se la concede. Y acá también hay algo muy importante, la respuesta que le da el Señor. El Señor le dice, tu fe te ha salvado. Anda, ve, tu fe te ha salvado. La fe en Jesús, la fe en el Hijo del Hombre, es lo que transforma a Bartimeo. Y lo transforma en un seguidor entusiasta de Cristo, porque a partir de ese momento, muy contento, comienza a seguirlo. Pero para eso, para hacer ese acto de confianza en el Señor y para recibir esa salvación que el Señor le da, que el Señor le regala, que el Señor le otorga, Bartimeo hizo no solo un acto de fe, sino un acto de desprendimiento total. Se desprendió de su único parámetro de seguridad en la vida, que era su manto, lo dejó ahí y fue al encuentro de Jesús. Y aquí tenemos una enseñanza que creo que es muy importante para nosotros en un momento en el que nuestra fe está siendo probada de muchas maneras, en que nuestra fe muchas veces duda, muchas veces se trastabilla, un momento en el que nuestra fe muchas veces se ve atacada por distintos frentes, por propuestas totalmente contrarias a la palabra de Dios, o inclusive desde la misma confusión que muchas veces vemos en el seno de la iglesia o entre personas de iglesia, que a veces no se sabe para dónde disparar, o no se sabe dónde se pone la confianza. Bartimeo pone toda su confianza en el Señor. Bartimeo deja de lado sus propias seguridades. Bartimeo hace un acto de fe, y un acto de fe total, y un acto de entrega al Señor. Y ese acto de entrega al Señor es recompensado. Existen muchos tipos de ceguera, por supuesto. Está la ceguera física, que es la que todos conocemos, pero también está la ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual que no nos permite entender o conocer el mensaje de Cristo y del Evangelio. Esa ceguera que no nos permite ver los signos de los tiempos. Esa ceguera
espiritual que no nos deja entender que en el mundo en el que vivimos necesitamos cada vez más estar aferrados a Dios y a la fe para poder sobreponernos a todas las pruebas que estamos viviendo y que seguramente seguiremos viviendo. Porque los tiempos no son difíciles y las perspectivas también son bastante complicadas. Como sociedad, como país, como mundo, como cultura, las perspectivas son muy feas, no se ven muchos caminos de salida, no se ve claridad al final del túnel. Todavía hay muchas sombras, hay mucha niebla dando vuelta. Por eso, más que nunca, necesitamos la fe. Necesitamos una fe como la de Bartimeo que nos ayude a vencer la ceguera espiritual, para ver al Señor, para entender, interiorizar su mensaje, para transmitirlo, para vivirlo, para anunciar que el reino de Dios es una realidad, para anunciar que el Evangelio vale la pena, para anunciar que el Evangelio no es una utopía, para vivir como el Señor nos pide, como el Señor nos enseña, para ser testigos de la verdad, para mostrar al mundo las bellezas del Evangelio y las bellezas de la fe. Un programa de vida para cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a ser Bartimeo, a dejar nuestras propias seguridades, despojarnos de más de un manto que tenemos por ahí y ponernos confiadamente en las manos del Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.